la gente empezara a ver sus ideologías y tener la oportunidad de poder hacer cambios. Pero el ejército realmente en Guatemala, en ese periodo de esos 36 años, no hubo progreso en Guatemala. Hubo guerra, hubo masacres, hubo tierras arrasadas. Tuvieron que salir de Guatemala hacia México para refugiarse de las atrocidades que en ese entonces se dieron. Como les digo, el 97% de todo lo que ha sucedido en Guatemala en los 36 años lo hizo el gobierno, el ejército de Guatemala. Creo de que cuando hablamos de todos esos aspectos, nosotros miramos muchos documentos que pudiéramos leer, muchos documentos que nosotros quizás miramos lo que dice en la página, pero no le ponemos atención. Pero realmente, si nos sentamos y leemos un libro de historia de Guatemala, especialmente en este periodo de 1963 a 1996, vamos a encontrar documentos que realmente nos hacen sentirnos bastante conmovidos de ver todo lo que pasó. Pues en la mañana yo estuve leyendo algunos documentos donde me llamó la atención y donde realmente tenemos algunos términos que en el periodo de facto de Efraín Ríos Montt, presidente de Guatemala. ¿Cuánto tiempo estuvo Efraín Ríos Montt en el poder? Estamos hablando de 1982 a 1983, donde se dio un golpe de Estado. Pero durante ese lapso, Efraín Ríos Montt se le conoce a él con el término de que fue una persona muy dura en el trato de la clase o de la etnia maya, especialmente maya quechí, maya ixil y otras comunidades en el cual vino, y él sabía realmente lo que estaba haciendo el ejército, pero nunca le puso atención. Y entonces ya en esa época ya empezamos a hablar de un término llamado genocidio. En Guatemala realmente hubo genocidio o no hubo genocidio, porque hablamos de tierras arrasadas, hablamos de tierras donde no querían dejar vivo a nadie. Todos estaban encerrados, ya sea en una escuela, o encerrados en una iglesia, o encerrados en algún lugar, pero estaban enfocados únicamente la gente indígena. ¿Y quiénes eran los indígenas? ¿Quiénes eran las personas que formaban parte en el ejército guatemalteco? Eran los indígenas. O sea que estaban peleando indígenas contra indígenas. Pero ¿cuál era la ideología? ¿Cuál era el propósito de los presidentes de ese entonces? Terminar con la gente indígena. Ese era el propósito. O sea que se ha sobrevivido a través de voluntad de Dios o voluntad de algunas personas que no ejecutaron las órdenes en su momento, ¿verdad? Pero si miramos en el tiempo de la colonización, hablamos de que trajeron enfermedades para los pueblos originarios. Trajeron viruela, sarampión, trajeron tosferina y enfermedades venéreas. Todo eso ha venido con el deseo de que se termine o se extermine
la gente indígena. Y en este periodo no fue la excepción. Por eso estamos hablando de que dentro de ese tiempo, estamos hablando de, según el reporte que dio la Corte Internacional de Derechos Humanos, que fue muy poco lo que reportó, pero sí otra información que tenemos de parte del REMI, que hubieron 21.200 fallecidos. 21.200 fallecidos, que no es un dato exacto, pero también dice la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, él reporta 24.900 fallecidos. Pero ¿de dónde? ¿Dónde surgieron estas masacres? Como les dije anteriormente, estaba leyendo en la mañana una comunidad llamada La Llorona, una aldea que se encuentra a 18 kilómetros de la cabecera municipal de El Estor, donde se dieron algunas atrocidades con la gente que vivía en ese entonces. Pero ¿cuál era el problema? De que llegó un terrateniente y dijo de que el terreno que estaban utilizando los indígenas quechíes era de él. Por lo tanto, ya surgieron algunos acontecimientos como muertes, ya llegaron los guerrilleros a platicar con ellos y también se formó una comisión a favor de los terratenientes. Fue donde empezó también una guerra. También otro acontecimiento que me llamó la atención fue lo que sucedió en Sepur Zarco, también en el mismo municipio, donde las mujeres indígenas eran violadas y eran utilizadas para lavar en los uniformes de los soldados. Tenían que hacer turno en las noches para que ellos formaran parte de ese proceso, porque como ya no, los esposos los mataron porque supuestamente eran los dueños de los terrenos de esas comunidades. Y podemos ver muchas atrocidades que se dieron en el conflicto interno. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Fue únicamente destrozos, fue únicamente algo que no quisiéramos vivir en un periodo más. Nosotros lo que estamos viviendo el día de hoy, considero de que no es nada grave, ¿verdad? Únicamente una pandemia que es únicamente estamos viviendo, y con lo que uno haga, lavarse las manos, no tocarse la cara, usar mascarillas, el distanciamiento humano, es lo que nos está pidiendo. Pero estas atrocidades que nosotros miramos acá, desde Idígoras Fuentes hasta Óscar Humberto Mejía Víctores, es algo que realmente pudiéramos leer todos los libros, y en todos los libros vamos a encontrar qué fue lo que pasó. Cuando hablamos de Enrique Peralta Zurdia, también fue un presidente de facto. ¿Por qué tantos golpes de Estado que ha tenido Guatemala? ¿Por qué esa situación que nunca ha estado viviendo una forma uniforme de partidos políticos? Una inconformidad que ha vivido Guatemala, donde se han dado muchos acontecimientos. En el periodo de Idígoras Fuentes, Peralta Zurdia suspendió la Constitución, disolvió la Asamblea Comunista, se comprometió a aplastar de una vez por todas la insurgencia, especialmente a la guerrilla. Entonces, desde allí nosotros empezamos a hablar de guerrilla, desde Peralta Zurdia. Algo que dejó Peralta Zurdia es
el famoso aguinaldo, pero lo demás fue de atrocidades. Julio César Méndez Montenegro, que también tuvo su poder y estuvo involucrado en la formación del ferrocarriles de Guatemala. Si ustedes van aquí por Morales y Zaval, todavía existen aquellas famosas, el famoso tren, sí, donde dice FEGUA, Ferrocarriles de Guatemala. El nuevo programa de contrainsurgencia consistía en el uso de tácticas de tierras arrasadas. Desde aquí, nosotros estamos hablando del trabajo que realmente hizo el ejército de Guatemala y la guerrilla. Julio César también fue un político que logró detener la insurgencia, ya que se les destruyeron sus depósitos de armas, sus líneas de comunicación y abastecimiento. Entonces, en ese entonces tuvieron un poquito de que abstenerse de algunas situaciones para no continuar. Pero seguimos con Carlos Manuel Arana Osorio, un presidente que también tuvo Guatemala, donde fue reconocido como el Chacal de Oriente. ¿Por qué el Chacal de Oriente? Porque fue un general despiadado durante la guerrilla, sobre todo en el área de Zacapa. Entonces, él como oriundo, no sé si es de Zacapa o de Chiquimbula, pero quiso combatir y sí logró algún objetivo, que también detuvo ese movimiento guerrillero en las montañas. También en su gobierno fue creado Guatel, la empresa guatemalteca de telecomunicaciones. También en su gobierno hizo los famosos institutos técnicos de capacitación y productividad. También decretó el número 22-69 de la Constitución de la República, Ferrocarriles de Guatemala. Y aquí hablamos algo de muy importante, como fue la Franja Transversal del Norte. ¿A quiénes benefició en el momento de hablar de la Franja Transversal del Norte? Cuando hablamos y escuchamos de la Franja Transversal del Norte, fue creada oficialmente durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio. Pero, ¿cuál era el propósito de hacer una carretera que uniera desde Modesto Méndez, desde Puerto Modesto Méndez hasta Huehuetenango? Eso es lo que nosotros llamamos la Franja Transversal del Norte. Pero ¿qué había durante todo ese trayecto? ¿Qué pudieron encontrar? Encontraron petróleo. Entonces, con el dinero del Estado se hicieron las carreteras, pero ¿quiénes fueron los beneficiados? Siempre los beneficiados fueron las personas pudientes, la gente que realmente podía. Pero a Fernando Romeo Lucas, otro presidente que también fue derrocado por Efraín Ríos Montt. Un gobierno que realmente fue en poco tiempo y hizo lo peor que nosotros podemos tener en Guatemala. Óscar Humberto Mejía Víctor es presidente de facto, que él en ese entonces promovió lo que es la asamblea. Ya hablamos de una asamblea donde se dio la oportunidad de que empezara la nueva era de Guatemala. Una nueva era donde el primer gobierno de ese entonces fue Vinicio Cerezo Arévalo, que ganó una elección. Y ya seguimos con Jorge Serrano Elías, que fue otro periodo donde aquí ya empezamos a hablar del proceso de paz. Ya lo que se dio anteriormente de las 24.900 personas que se murieron
con diferentes maneras, ya sea masacrados en sus propias casas, en una escuela, en una iglesia, encerrados o enterrados en fosas comunes. Eso tenía que haberle dado un cambio y empezaron a tratar la manera de hacer las paces. Pero vino Vinicio Cerezo y empezó a trabajar ese contexto. Jorge Serrano Elías casi no le dio mucha importancia porque él lo que hizo también fue dar un autogolpe de Estado. Y ese autogolpe de Estado se dio un acontecimiento bastante inusual en Guatemala. Llegó al poder Gustavo Espina como vicepresidente que llevaba Jorge Serrano Elías, pero estuvo únicamente el 1 de junio de 1993 al 5 de junio de 1993. O sea que únicamente 3 días de gobierno de Gustavo Espina. Un señor de la aldea Corcones de Santa Catarina Mita, Jutiapa. Pero ahí donde se dio otro acontecimiento, ustedes van a escuchar o van a leer en cualquier documento cuando les interese hablar de historia de Guatemala, el famoso serranazo en Guatemala. Entonces, en ese famoso serranazo vino Ramiro de León Carpio, un ex procurador de los derechos humanos que también tomó parte del poder ejecutivo en Guatemala. Pero ¿en dónde se vino a fortalecer todas esas negociaciones? Álvaro Arzú fue el presidente que firmó la paz. Ya donde esas negociaciones de Esquipulas 1, Esquipulas 2, Esquipulas 3, negociaciones con los famosos señores que estuvimos hablando anteriormente, como John Sosa, Turcios Lima, el señor César Montes, que fueron los famosos primeros guerrilleros que salieron del ejército de Guatemala. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, miramos muchas cosas que realmente da tristeza. Da tristeza leer, tal vez no la historia de Guatemala, sino los acontecimientos que se dieron en Guatemala. Muchas cosas como, por ejemplo, el caso de Belice, que ya no es de Guatemala, los terremotos de 1976, que también vinieron a formar parte de una historia de Guatemala. Creo de que todo esto es parte de una formación donde ustedes como futuros profesionales, como jóvenes que empiezan a vivir una vida de oportunidades, son ustedes los que tienen que hacer ese cambio de las diferentes políticas que debe de mejorar el Estado de Guatemala. Siempre hemos hablado de tierra en Guatemala y siempre hemos hablado de que los grandes privilegios son de las personas pudientes. El pobre sigue siendo pobre, el que ya no tiene, no tiene. Entonces yo creo de que todas esas oportunidades de conocer la historia de Guatemala, estamos involucrados todos. Posiblemente alguien va a cambiar de ideología y va a decir voy a estudiar derecho, voy a estudiar historia, pero ¿para qué estudiar historia? Para conocer los acontecimientos. Si pudiéramos y quisiéramos trabajar un documento histórico y saber decir, bueno, yo voy a trabajar un documento donde voy a empezar a recopilar esos datos, qué fue lo que pasó, realmente se van a quedar asombrados de todo lo que se vivió. Si leemos el famoso libro
el Monseñor Juan José Gerardi, que fue una persona que escribió de todo lo que pasó en el conflicto armado interno. Entonces, estamos en este momento hablando de que estamos viviendo en paz, porque ya se firmaron los acuerdos de paz entre la URNG y el gobierno de Guatemala. Entonces, ya ya se convirtió ese famoso URNG en un partido político donde ha llevado a algunos diputados al Congreso, pero como es minoría, entonces no prospera, ¿verdad? Entonces, yo creo de que estamos el día de hoy viendo los acontecimientos que hemos tenido en Guatemala, donde realmente los gobiernos que han estado son parte de una situación donde todos tenían casi la misma ideología, desaparecer la gente pobre o especialmente la gente indígena que tiene Guatemala. En otros términos, pudiéramos decir que el ejército juega un papel ya después de los acuerdos de paz, donde ya se reduce a 15,000 soldados, ya donde se dice de que los soldados deben de estar encuartelados y únicamente en su momento para defender la soberanía del Estado. También podemos hablar de algo que ha sucedido en el transcurso de este tiempo, donde se han dado muchas cosas. Aunque los procesos de paz no se han cumplido a cabalidad, pero por lo menos ya no estamos en guerra. Por lo menos podemos acostarnos y levantarnos en paz, porque en ese entonces había autodefensas civiles donde la misma gente de los mismos pueblos salían a patrullar, donde el ejército estaba constantemente en las comunidades, viendo que si se apoyaba al ejército o si se apoyaba a la guerrilla. Entonces, en ese momento surgieron algunas figuras como los famosos orejas, esos famosos orejas que solo venían y escuchaban o por envidia decían, fíjate que fulano de tal está metido en la guerrilla. Vamos a la comandancia, vamos al destacamento y ponemos la denuncia. En la noche, esa persona era desaparecida. Entonces, por una situación que quizás no era realmente verídica, pero como las leyes estaban a favor o en contra de los subversivos, entonces todo eso se dio. Donde los niños eran masacrados en las paredes, eran agarrados de los pies según los documentos y eran agarrados y eran torturados así en las paredes o en los balcones de las casas. Entonces, todos esos aspectos que se dio en ese entonces da mucha lástima y coraje al leer todos esos documentos. Pero lo cierto es de que hay muchas cosas que hablar. Nos vamos a quedar hasta el periodo de Álvaro Arzú, donde en el año de 1996 a 2000 ya se dio ese proceso de paz. Entonces, luego contamos con Alfonso Portillo, otra era donde también hasta la actualidad nosotros estamos viviendo ya en un proceso de comprensión, ¿verdad? Aunque se tenía que haber cumplido los pactos que se hicieron en el momento de firmar la paz. Hay algunos acontecimientos, estamos casi a 20 años y los compromisos que se adquirieron no se han cumplido a cabalidad. Entonces, espero de que la clase de hoy, al finalizar el curso, estamos hablando sobre los presidentes de Guatemala de 1963 a 1996, donde realmente hay mucha historia
que leer y mucha historia que conocer de todos los acontecimientos que ha vivido la población de Guatemala. Espero de que el curso tal vez no haya quedado muy claro la disertación, pero ahí están los documentos para leer y encontrar la secuencia de todo lo que pasó durante los 36 años de guerra, esa guerra interna, esa conflictividad, esa zozobra que se vivió en las comunidades. Ya cuando la guerrilla entró al área urbana, fue donde ya no tenían miedo, ya no salían con miedo de la montaña, sino ya tomaban los parques, ya tomaban las plazas para hacer sus mítines. Entonces yo creo de que es algo muy interesante hablar de historia de Guatemala y conocer nuestra historia. No sé si ustedes están interesados en conocer más de su historia, es normal de tomar un libro y agarrar esos documentos que tenemos como reliquia de todo lo que nosotros podemos encontrar en la historia de Guatemala. Espero de que la clase del día de hoy haya quedado muy claro y creo de que no hemos terminado el curso. Si quisiéramos darle seguimiento al proceso, pudiéramos darle más contenidos, pero el día de hoy tenemos marcado de que hasta el día de hoy tenemos ya completos los 5 sábados en que consta el curso vacacional de junio. Y espero de que ya tengan conocimiento de que el 11 de julio empezamos ya con el segundo semestre. Un semestre que también traen ya 5 cursos con diferente modalidad, tal vez no presencial, pero sí un cambio ya no en espera de las instrucciones, pero espero de que no desmayen, sigamos adelante. Es normal de que los cambios muchas veces no nos gusta, pero realmente es necesario acomodarnos en otra vida, en otro momento de la vida, donde ustedes ya por el momento, los que sí tuvieron esa oportunidad de montarse y subirse al barco, no únicamente ver que zarpó el barco y se quedaron en la orilla del lago, se montaron al barco y allí están. Como les vaya, primero Dios que les va a ir bien. Ya llevan, por lo menos ahorita, ya llevan los que pudieron permanecer, ya llevan 7 cursos, más los 5 cursos que vienen ahorita en el segundo semestre, ya estarían completando 12 cursos, más cursos vacacionales de diciembre, que vienen otros 2, ya estarían hablando de 14 cursos durante este año. Creo de que es una oportunidad, compañeros, de poder sobresalir. Yo creo de que no todos tienen esa oportunidad, ni todos tienen esa valentía de montarse al barco y zarpar a otro horizonte donde ustedes pueden encontrar el bienestar ahí sí que de una familia, porque si no estudian, van a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir siendo las mismas personas marginadas, las mismas personas utilizadas con mano de obra barata, con mano de obra que la van a dar por algo que realmente 40 quetzales que gana un jornalero, ¿qué le puede alcanzar de 40 quetzales a un jornalero si tiene 5 o 6 hijos en su casa? Entonces, ustedes que ya están dentro del proceso deben de continuar con sus estudios para no vivir esa misma situación de ser marginados. No, al tener ya un título universitario ya cambia la situación. Con ese título universitario ustedes ya son profesionales, ya son personas
de un futuro que le puede dar a Guatemala cierta estabilidad en la vida. Espero de que no desmayen, sigan adelante. Es una serie de procesos y es una oportunidad que todos quisiéramos tener, pero lamentablemente no todos tienen esa oportunidad. Gracias, compañeros. Si no hay o hay preguntas o algo que ustedes puedan manifestar el día de hoy, podemos hablar sobre la duda que ustedes pudieran tener, y espero de que hayamos aprendido algo el día de hoy sobre el conflicto interno y sobre ese proceso de paz que se firmó en el año 2000. Ya dentro del año 2000 ya estábamos nosotros en proceso de paz, y fue donde se firmó en el año de 1996. Entonces, creo de que todos estamos involucrados en una historia donde espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, espero de que ya su video ya lo estén preparando, porque tiene un punteo de ese video que ustedes van a subir. Creo que es de 5 puntos el video, ese video personal que ustedes mismos lo tendrán que subir. Ya se les pasó la información a través de la plataforma, cómo lo van a subir. Entonces, espero de que les haya gustado la clase de historia, y seguidamente, si nos miramos nuevamente el próximo sábado, voy a seguir compartiendo con ustedes el curso de Didáctica 1. Para llevar el curso vacacional ya en diciembre, tienen que tener como prerequisito haber ganado Didáctica 1. Entonces ya viene Didáctica 2 como curso vacacional. Entonces, no desmayen, compañeros, sigan adelante. Yo creo de que el esfuerzo que están haciendo, Dios y su familia se los va a agradecer. No sé si tienen preguntas. Licenciado. Profe, hoy recibí clases con Michelle porque no tengo internet. ¿Cómo? Hoy, el día de hoy, estuve recibiendo clases con Michelle porque no tengo internet. Ah, bueno. No hay ningún problema, ¿no? No, la cuestión es de que estén dentro del proceso. Sí, porque juntas recibimos hoy. Sí, ahí las estoy viendo, que están va de jugar. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Con una duda. Allí en la plataforma dice que las tareas la podemos entregar el miércoles. Sí, está habilitada hasta el miércoles. Ah, ya. A más tardar el martes, va, para que no haya ningún problema. Mejor si es hoy. Ah, ya. Con el video, lo podemos subir el lunes, va, por la cuestión de que como mañana no se puede salir, va. Exacto, sí. Ahí estamos. Va, solamente, licenciado, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Todo está. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Solo es de agradecimiento, va, por el curso de historia que usted nos está impartiendo, y sí ayuda bastante conocer todo eso, lo que ha sucedido anteriormente, va, mayormente ahorita por el conflicto armado que usted hablaba, y yo estaba viendo ahí y me hacía la pregunta, va, que
¿por qué al ejército yo no miraba eh, jóvenes o personas que sean, por ejemplo, ladinos, lo que éramos, o sea, eran indígenas y ellos mismos mataban a las propias indígenas, ¿va? Y también estuve viendo un video donde se hablaba mucho de todo ese terror que se vivió, pues, porque yo estuve viendo que el ejército mismo mataban a la misma gente, les quitaban la cabeza a los niños y, y les tiraban bombas dentro de una casa donde mataban y hacían a un lado a a los hombres y a otro lado a las niñas y mujeres, donde los soldados mismos miraba yo que las violaban y luego después de haberlas sido violadas masacraban y los quemaban. Entonces sí da un poco de terror, va, por todo lo que vivió nuestra gente de antes. Y Exacto. hasta ahora estoy dándome cuenta, va, de todo lo sucedido, va, y lo que hizo el mismo ejército. Solo esa es mi opinión, licenciado. Gracias. Se le agradece su participación. Yo creo de que, como les digo, al hablar de historia, no nos alcanza el tiempo porque hay muchas cosas que hablar. Lamentablemente se dan las situaciones en los diferentes estratos sociales de que hay mucha diferencia, pues, ¿verdad? De que hablábamos anteriormente de que los indígenas son haraganes, de que, bueno, no saben trabajar, que no sé qué, pero realmente yo creo de que Dios estamos hechos a su imagen, como Él dice, ¿verdad? Entonces yo creo que la capacidad, la inteligencia y todo lo que Dios nos ha dado es para bien y tener una familia y estar conviviendo con ellos es parte de una satisfacción y una felicidad en la cual todos podemos hacer uso, ¿verdad? Pero qué lástima cuando hay heridas que nunca se van a sanar, porque mucha gente cuando mira al ejército lo ve como la figura que en su momento fue únicamente, estaban preparados únicamente para matar. Y especialmente, ¿de dónde era la gente que estaban preparados para matar? La gente de Oriente. Tanta gente que llegó al ejército de Oriente, pero estaban únicamente preparados para eso, ¿verdad? Entonces, esa ideología, esas terapias psicológicas que le daban a ellos, era únicamente estar preparados para esa función. Lamentablemente, como dice Delmi, el ejército estaba matando a su propia familia, ¿verdad? En cierta oportunidad estaba comentando a alguien que estaban en un destacamento militar y dijeron que a tales horas iban a salir del destacamento y se iban a dirigir a una comunidad. ¿Cuál fue la sorpresa de un soldado? Cuando llegaron a la comunidad, estaban buscando al papá de él para matarlo. Entonces yo creo de que no tiene sentido estar matando porque se porta un uniforme a una persona civil, ¿verdad? Entonces yo creo de que las situaciones se dieron y espero de que ya no sigan, ¿verdad? Ya ahorita con los derechos humanos, que muchas veces se habla mal de los derechos humanos, pero ya ha cambiado la situación. Espero de que hayamos aprendido algo, yo aprendo de ustedes, ustedes posiblemente aprenden algo de todo lo que está escrito y lo que yo les transmito, pero a Dios gracias estamos finalizando el día de hoy el curso de historia y los trabajos que les dejo para esta semana lo puedan realizar de la mejor manera y continuar con sus estudios. Y si quieren escucharme dándoles el curso de didáctica 1, vamos a estar allí a la orden y siempre con la misma dedicación
para fortalecer los conocimientos de cada uno de ustedes. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene algún libro que usted me podría recomendar donde nos comenta lo del conflicto armado? Yo estuve investigando en internet, pero siento yo de que, no sé, no encontré lo que todo. Entonces tal vez un libro o algún libro donde pueda contar toda la historia que sucedió sobre el conflicto armado. La verdad es que el Remy hizo varios tomos del esclarecimiento que se dio en ese entonces. Por eso fue la muerte del Monseñor Gerardi, porque él estuvo escribiendo y estuvo recopilando toda esa información. Pero hay libros, hay tomos que se llaman Guatemala Nunca Más, un libro donde está realmente la descripción de todos los acontecimientos que se dieron en Guatemala. Está este libro, Guatemala Nunca Más, donde habla desde el inicio hasta el final de todo lo que el ejército y la guerrilla también, pero fue muy poco lo que hizo la guerrilla, más lo que hizo el ejército de Guatemala. Es el libro Historia de Guatemala Nunca Más, donde ustedes pueden encontrar toda la información y todo lo que sucedió en ese momento. Está bien, licenciado, muchísimas gracias. Adelante. Si no hay otra pregunta, entonces... No, solo agradecerle, licenciado, por la enseñanza que nos dio al compartirnos todo lo que usted ha aprendido también a lo largo de su estudio, ¿va? Y como docente. Le agradezco mucho por enseñarnos un poquito de lo que es la historia de Guatemala, cosa que tal vez ignoramos algunos puntos de cómo ha sido la historia, ¿va? Pero ahí nos vamos desengañando poquito a poquito cómo se va desenvolviendo Guatemala a lo largo de todo este tiempo. Exacto. Y gracias. Ahí estamos, a la orden. Solo quiero manifestarles de que el día de ayer me llamó el supervisor que nos estuvo monitoreando las actividades que realizamos durante estos 5 sábados, y el día de ayer me llamó únicamente para agradecerme y que pasara ese agradecimiento y las felicitaciones a los docentes por el trabajo que han realizado y por ver la plataforma como lo teníamos organizado, ¿verdad? Entonces, dentro de las 22 sedes que tiene la región 3, estamos involucrados nosotros y estamos dentro de los mejores 4 que tiene la región. Entonces, eso nos satisface, nos alegra de que estemos haciendo las cosas de una manera, ahí sí que juntamente con ustedes. Si ustedes no colaboran con nosotros, nosotros no podemos hacer nada. Es la colaboración de ustedes hacia nosotros para poder trabajar. Entonces, nos llena de mucha satisfacción estar en esa calificación, donde el día de ayer, pues, me decía el supervisor de que les diera también a ustedes un agradecimiento y felicitarles por el esmero que han tenido en sus estudios y todo ha salido bien. Gracias a ustedes. También quiero agradecerles a toda su familia, a sus papás, a sus hermanos, a sus hijos, a todos de una manera muy especial, ya que han estado con ustedes en las buenas, en las malas, han estado apoyándoles, tal vez con ciertas dificultades durante el transcurso de la semana, pero todo se requiere de voluntad. Gracias, compañeros, y espero de que nos miremos pronto, ¿verdad? Entonces, espero ver esos videos muy pronto en la plataforma.
Don Wilmer Sarat. ¿Cómo estamos, don Wilmer? ¿Todo bien, profe? Sí, Lick, aquí estamos. Muy bien. Si no hay una pregunta o no hay otra duda sobre las actividades, vamos a finalizar la clase el día de hoy y espero de que todos estén trabajando en beneficio de su aprendizaje. Yo creo que ahí estamos, Lick, y como decían los compañeros, ¿verdad? Agradecerle por el esfuerzo que usted también hace, ¿verdad? Como docente encargado de esta área. Y agradecerle, ¿verdad? Por el apoyo que nos ha brindado. Bueno, en mi caso, desde el año pasado, ¿verdad? Y hasta ahora, pues volví a retomar el curso. Y muy agradecido con usted, ¿verdad? Y con los demás licenciados también, solamente. Gracias, profe, gracias, muy amable. Estamos siempre a la orden. En lo que podamos estamos para servirles, compañeros.